El boxeo nos ha dado rivalidades legendarias, batallas que han quedado grabadas en la historia por su intensidad, emoción y drama. Peleas donde el orgullo, el talento y la gloria se pusieron en juego una y otra vez, creando trilogías y tetralogías inolvidables. En este video reviviremos los duelos más épicos que definieron generaciones y dejaron su huella en el deporte. Prepárate para un viaje lleno de acción, controversia y momentos históricos. Antonio Barrera versus Erik Morales. Orgullo, pasión y guerra total. Esta rivalidad es considerada la mejor en la historia del boxeo mexicano, enfrentando a dos peleadores con estilos diferentes, personalidades opuestas y una rivalidad que trascendió lo deportivo para convertirse en un conflicto personal. Ambos boxeadores llegaron a la primera pelea con un impresionante historial en las categorías menores. Barrera era conocido por ser un guerrero incansable y agresivo, mientras que Morales un boxeador con buena técnica y con un potente golpeo y resistencia. Primera pelea, 19 de febrero de 2000. Peso supergallo por el título mundial del CMB y la AMB. Desde el primer campanazo, quedó claro que esta no era una pelea más, sino un choque de estilos y personalidades. Barrera, conocido por su agresividad calculada, se enfrentó a un Morales con mayor alcance, pero igual de feroz. La pelea fue un intercambio brutal de golpes, con momentos dramáticos en cada asalto. Aunque Morales era el favorito, Barrera fue el agresor desde un principio. Según lo que el público y los analistas vieron, Barrera había empezado ganando en las tarjetas de puntuación de los árbitros, pero nada en la pelea se compara con lo que se vivió en el quinto asalto. Ambos hombres pasaron 3 minutos lanzando golpes, y según CompuBox, Morales conectó 51 de 95 golpes lanzados, mientras que Barrera conectó 24 de 50. A pesar de registrar cifras menores, muchos sintieron que Barrera se llevó el round cuando logró conectar a Morales, poniendo a El Terrible contra las cuerdas. La acción de toma y daca continuó en la segunda mitad de la pelea. Ambos boxeadores conectaron golpes de poder y se turnaron para poner contra las cuerdas a su rival. Sin embargo, de forma increíble, ambos peleadores aguantaron el castigo y respondieron ante el ataque rival. En el último round, Barrera hizo tambalear a Morales con un par de golpes, y segundos más tarde, la rodilla de Morales tocó la lona. Morales sintió que fue un resbalón, pero el referí lo declaró un derribo, y para la gran mayoría, Morales había firmado su ruina. Ambos peleadores terminaron el combate como comenzaron, lanzando golpes a un ritmo frenético, antes de que la campana sonara para marcar el fin de 12 brutales y sangrientos rounds de acción. La revista Ring calificó la pelea como la mejor del año, mientras que el quinto asalto fue elegido como el mejor round del año. Morales ganó por decisión dividida, un resultado que generó debate entre los fanáticos. Esta pelea fue el inicio de una rivalidad que dividió a México y a los fanáticos del boxeo. Fue un combate que demostró la valentía y determinación de ambos guerreros y estableció las bases para la siguiente.
92, peso pesado por el título mundial CMB-AMB FIB. Holyfield, el entonces campeón de los pesos pesados, se enfrentaba al invicto Bowe, un contendiente joven y hambriento. Bowe, con su tamaño y poder, enfrentó a Holyfield, conocido por su corazón y técnica. Fue una guerra de desgaste, con Holyfield mostrando su valentía pero incapaz de superar la fuerza bruta de Bowe. Desde el primer campanazo quedó claro que ambos boxeadores estaban dispuestos a darlo todo. Bowe, con su impresionante alcance y poder, logró conectar duros golpes que pusieron a prueba la resistencia de Holyfield. Sin embargo, Evander no se quedó atrás, demostrando su corazón de campeón con una tenacidad increíble. Después de 12 asaltos de pura acción, la pelea terminó con una victoria por decisión unánime para Bowe, quien se coronó campeón indiscutido, época de 3 cinturones. Segunda pelea, 6 de noviembre de 1993, peso pesado por el título mundial de la AMB y la FIB. Un año después, estos titanes volvieron a enfrentarse en el mismo escenario. Holyfield, decidido a recuperar su título, mostró una estrategia más refinada y una determinación feroz. Este combate es recordado por el infame Fan Man, un paracaidista que aterrizó en el ring en el 7º asalto, causando una interrupción. Sin embargo, una vez que se reanudó el combate, Holyfield demostró su capacidad para adaptarse y superar a Bowe en una batalla táctica. Al final de 12 asaltos intensos, Holyfield fue declarado ganador por decisión mayoritaria, recuperando su título y estableciendo el escenario para un inevitable tercer enfrentamiento. La victoria de Holyfield demostró que el corazón y la determinación podían superar incluso las mayores desventajas físicas. Fue una pelea que definió su legado como uno de los más grandes guerreros de los pesos pesados. Tercera pelea, 4 de noviembre de 1995, peso pesado sin título en disputa. Aunque no había un campeonato en juego, la tercera pelea fue igual de emocionante. Este combate, conocido por su intensidad y dramatismo, fue una montaña rusa de emociones. Holyfield, a pesar de sufrir de fatiga y problemas de salud, mostró su valentía y determinación al derribar a Bowe en el 6º asalto. Sin embargo, Bowe se recuperó y logró noquear a Holyfield en el 8º asalto, asegurando su victoria en una trilogía que pasaría a la historia como una de las más grandes del boxeo. Esta trilogía no solo fue una serie de combates épicos, sino que también simbolizó el espíritu del boxeo de los 90. Ambos boxeadores demostraron una increíble fortaleza, habilidad y respeto mutuo que resonó con los fanáticos de todo el mundo. La serie terminó con 2 victorias para Bowe y una victoria para Holyfield. Muhammad Ali vs. Ken Norton, la dura prueba del rey. Muhammad Ali, ya una leyenda del deporte, enfrentó una prueba inesperada contra Ken Norton, un peleador subestimado pero técnicamente impecable. Esta trilogía destacó por la capacidad de Norton para complicar al gran Ali como pocos lo hicieron. Primera pelea, 31 de marzo de 1973, peso pesado sin título en disputa. Ali era amplio favorito contra Norton, pero pronto en la pelea se pudo notar el ímpetu con el que Norton saltó al encordado. Poco ortodoxo, tiraba el jab casi desde la cintura, confundiendo a Ali, y lanzaba la mano derecha con toda la fuerza posible. Conforme transcurrieron los rounds, comenzó a sentirse más cómodo sobre el ring, y fue que logró impactar en más ocasiones el rostro de Ali. Norton sorprendió al mundo al derrotar a Ali por decisión dividida, fracturándole la mandíbula en el proceso. Fue una demostración de la habilidad técnica y el corazón de Norton. Esta derrota fue un golpe al orgullo de Ali y estableció a Norton como un contendiente serio en la división. Segunda pelea, 10 de septiembre de 1973, peso pesado sin título en disputa. Ali subió al ring en excelente forma, sabiendo que debía moverse con agilidad para evitar los golpes poderosos de Norton. Durante los primeros 4 asaltos, Ali mostró su elegancia y técnica, dominando a Norton con su jab y movimiento. Sin embargo, Norton comenzó a reaccionar hacia el final del 4º asalto con un derechazo violento. La pelea se equilibró en el 5º y 6º asalto, con ambos boxeadores intercambiando golpes. A mitad del combate, Ali tenía ventaja, pero Norton aumentó su agresividad, arrinconando a Ali repetidamente. Ali luchó por encontrar una respuesta adecuada hasta que, en el 10º asalto, 2 derechas fulminantes frenaron a Norton. Norton intentó ganar los 2 últimos asaltos, lanzando una ofensiva frenética en el 11º. Pero Ali resistió y mantuvo su energía para el último asalto, asegurando la victoria con rápidas combinaciones y movimientos precisos.
La decisión dividida de los jueces reflejó el equilibrio del combate, con Ali describiendo a Norton como uno de los boxeadores más fuertes al que se ha enfrentado. La victoria de Ali restauró su posición como uno de los mejores pesos pesados de la época, pero la rivalidad con Norton estaba lejos de terminar. Tercera pelea. 28 de septiembre de 1976. Peso pesado por el título mundial del CMB y la AMB. En la pelea final, Ali defendió su título contra un Norton decidido. Ambos púgiles demostraron sus puntos fuertes, pero ninguno se consagró claramente como vencedor. La mayoría de los comentaristas dieron la pelea a Norton. Finalmente, los jueces favorecieron en las tarjetas al campeón, lo que le dio a Ali la victoria por decisión unánime. En total, Ali conectó 199 de 709 golpes, mientras que Norton conectó 286 de 635. Según las estadísticas de CompuBox, Norton conectó más golpes y tuvo una precisión mucho mejor, 45% contra 28%. Norton también conectó 192 golpes de poder contra 128 de Ali. La pelea fue extremadamente cerrada, pero Ali ganó por decisión unánime en un resultado que aún genera debates. La trilogía entre Ali y Norton es recordada por la intensidad y el nivel técnico de cada pelea. Aunque Ali salió victorioso, Norton siempre será recordado como uno de los pocos que pudo desafiar verdaderamente al más grande. Muhammad Ali versus Joe Frazier. La rivalidad que cambió el boxeo. Primera pelea, la pelea del siglo. 8 de marzo de 1971. Madison Square Garden, New York. Era más que una pelea de boxeo. Era un enfrentamiento cultural. Muhammad Ali regresaba tras 3 años de inactividad, durante los cuales había sido despojado de sus títulos mundiales y suspendido por negarse a ser reclutado en la guerra de Vietnam. Mientras tanto, Joe Frazier había conquistado el título mundial de peso pesado y acumulado un récord perfecto. Ambos eran invictos y tenían algo que demostrar. Ali quería recuperar su trono, y Frazier, el reconocimiento de ser el mejor del mundo. Desde el primer asalto, Frazier dejó claro que no iba a ser intimidado. Avanzaba constantemente, cortando el ring con precisión y lanzando su devastador gancho de izquierda. Ali, fiel a su estilo, utilizó su velocidad y jab para mantener la distancia, burlándose de Frazier con frases como «No puedes tocarme, Joe». Sin embargo, los golpes de Frazier comenzaban a acumular daño. En el round número 11, Frazier conectó un gancho que hizo tambalear a Ali, aunque este logró mantenerse en pie. Fue un presagio de lo que estaba por venir. Finalmente, en el round 15, Frazier lanzó un gancho de izquierda perfecto que envió a Ali al suelo. Aunque Ali se levantó rápidamente, la caída fue decisiva. La pelea terminó con una decisión unánime para Frazier. Fue una guerra de desgaste donde ambos salieron lastimados física y emocionalmente. Esta pelea fue vista por más de 300 millones de personas en todo el mundo, consolidándola como un evento de impacto global. Representó más que boxeo. Simbolizaba la lucha entre la conformidad y la resistencia, entre el poder establecido y la voz de la rebelión. Segunda pelea, la revancha. 28 de enero de 1974. Madison Square Garden, New York. Ali había logrado vencer a rivales importantes como Ken Norton, mientras que Frazier había perdido el título mundial ante George Foreman. Sin títulos en juego, esta pelea era puramente personal. Ali quería vengar su derrota, y Frazier buscaba demostrar que la primera victoria no fue casualidad. Ali adoptó una estrategia más táctica, amarrando a Frazier cada vez que éste intentaba atacar desde corta distancia. Usó su velocidad para mantenerse fuera del alcance del gancho de Frazier. Aunque Frazier intentó replicar su estilo agresivo, no pudo encontrar el ritmo necesario. Los constantes amarres y el movimiento de Ali frustraron su ofensiva. En el round 6, Ali comenzó a conectar combinaciones rápidas que marcaron la diferencia, utilizando su jab y su derecha recta para mantener a Frazier bajo control. Tras 12 rounds, los jueces dieron la victoria por decisión unánime a Ali. Aunque no tuvo la misma intensidad que la primera pelea, esta victoria fue crucial para Ali. Demostró que podía adaptarse a cualquier rival y lo preparó mentalmente para enfrentarse a George Foreman en el histórico Rumble in the Jungle.
Tercera pelea. The Thrilla in Manila. 1 de octubre de 1975 en Filipinas. Ali, ahora campeón mundial tras derrotar a Foreman, se enfrentaba a Frazier por tercera y última vez. Aunque ambos estaban lejos de su mejor condición física, la rivalidad seguía intacta. La pelea se llevó a cabo en Filipinas bajo un calor sofocante, que solo añadió un elemento más de dificultad. Desde el inicio, Ali salió agresivo, conectando golpes precisos en los primeros asaltos y controlando el ritmo de la pelea. Pero Frazier, conocido por su resistencia, comenzó a recortar distancias en el round 4, llevando la pelea al cuerpo a cuerpo. En el round 10, la acción se intensificó. Frazier conectó combinaciones al cuerpo y cabeza que desgastaron a Ali, mientras este respondía con uppercuts que marcaban el rostro de Frazier. El round 13 fue un espectáculo de resistencia. Frazier, con ambos ojos prácticamente cerrados, seguía avanzando, mientras Ali, agotado, se apoyaba en las cuerdas lanzando golpes en ráfagas. Finalmente, antes del round 15, el entrenador de Frazier, Eddie Futch, detuvo la pelea. Aunque Frazier quería seguir, Futch le dijo: «Nadie olvidará lo que has hecho esta noche, pero no voy a dejar que mueras aquí». Ali, al borde del colapso, describió la pelea como la más dura de su carrera, diciendo: «Estuve cerca de la muerte». Esta pelea no solo definió la trilogía, sino que cimentó el lugar de ambos boxeadores en la historia, como dos de los más grandes guerreros del deporte. La serie terminó con 2 victorias para Ali y 1 victoria para Frazier. Ali versus Frazier no fue solo una serie de peleas, fue una narrativa épica de honor, rivalidad y resistencia. Cada encuentro representó una batalla entre estilos, personalidades y culturas. Hasta el día de hoy, esta trilogía es la vara con la que se miden todas las grandes rivalidades del boxeo. Julio César Chávez versus Frankie Randall. La caída del gran campeón. Primera pelea. La sorpresa histórica. 29 de enero de 1994. MGM Las Vegas. Julio César Chávez llegó a esta pelea como una leyenda viva. Era invicto en 90 peleas y era considerado prácticamente invencible. Sin embargo, Frankie Randall, un boxeador técnico y disciplinado, era un rival subestimado con hambre de gloria. La pelea se realizó en el MGM Grand de Las Vegas, con el título superligero del CMB en juego. Desde el campanazo inicial, Randall mostró que no sería un rival fácil. Su jab fue preciso, marcando la distancia y desconcertando a Chávez. En los rounds intermedios, Chávez intentó imponer su característico ataque al cuerpo, pero Randall lo contrarrestó con combinaciones rápidas y esquivas inteligentes. El momento decisivo llegó en el round 11. Randall conectó un derechazo perfecto que derribó a Chávez, marcando la primera caída en la carrera del mexicano. Aunque Chávez se levantó rápidamente, el golpe había cambiado la narrativa de la pelea. Al final de los 12 rounds, los jueces otorgaron una decisión dividida a Randall, quien se convirtió en el primer hombre en derrotar a Chávez. La derrota de Chávez fue un terremoto en el mundo del boxeo. Era la primera vez que el mexicano mostraba vulnerabilidad, y Randall demostró que la disciplina y la estrategia podían vencer a la agresividad. Segunda pelea, la revancha controvertida. 7 de mayo de 1994, MGM Las Vegas. Solo 4 meses después, Chávez y Randall se enfrentaron nuevamente. Esta vez, Chávez buscaba recuperar su título y limpiar su nombre tras la sorpresiva derrota. La pelea fue mucho más cerrada que la primera. Chávez logró ajustar su estrategia, enfocándose en cortar el ring y lanzar golpes al cuerpo para ralentizar a Randall. En el round 7, un cabezazo accidental abrió un profundo corte sobre el ojo de Chávez. Sin embargo, se detuvo la pelea. Los jueces revisaron las tarjetas y otorgaron una decisión técnica a Chávez. Este resultado fue altamente polémico, ya que muchos consideraron que Randall estaba ganando la pelea antes de la interrupción. La revancha dejó un sabor agridulce. Aunque Chávez recuperó su título, la controversia sobre la decisión ensombreció la victoria. Tercera pelea. El desenlace.
13 de mayo de 2004 en la Plaza de Toros en Ciudad de México. 10 años después, Chávez y Randall se enfrentaron por tercera vez. Aunque ambos estaban lejos de su mejor momento, la pelea tenía un significado emocional para los fanáticos que habían seguido la rivalidad. Chávez, a pesar de su edad y desgaste, mostró destellos de su grandeza. Utilizó su experiencia para neutralizar los ataques de Randall, quien ya no tenía la velocidad ni el aguante de sus mejores días. La pelea fue una guerra de voluntades más que de técnica. Chávez ganó por decisión unánime, cerrando la trilogía con una victoria que dejó en alto su legado. Aunque la tercera pelea no tuvo la intensidad de las primeras dos, cerró una de las rivalidades más importantes de la carrera de Chávez. La trilogía mostró su humanidad y resistencia frente a la adversidad. Randall será recordado como el hombre que rompió el invicto de Chávez, mientras que la trilogía consolidó la leyenda del mexicano al superar la adversidad. Tyson Fury vs. Deontay Wilder. Primera pelea. La resurrección de Fury. 1 de diciembre de 2018 en Los Ángeles. Tyson Fury regresaba al boxeo tras 3 años de inactividad, luchando contra la depresión y el abuso de sustancias. Deontay Wilder, invicto con un récord de 40-0 y 39 knockouts, era el campeón mundial del CMB y uno de los pegadores más temidos en la historia de la categoría. Fury sorprendió a todos desde el inicio, mostrando su habilidad defensiva y su extraordinario movimiento de pies. Mientras tanto, Wilder buscaba conectar su devastadora derecha, pero Fury evadía los golpes con maestría. En el round 9, Wilder finalmente logró derribar a Fury, pero este se levantó rápidamente, demostrando su resistencia. El momento más icónico llegó en el round 12, cuando Wilder conectó un derechazo seguido de un gancho de izquierda que dejó a Fury tendido en la lona. Parecía que la pelea había terminado, pero Fury se levantó milagrosamente al conteo de 9, terminando la pelea de pie. El resultado fue un empate polémico, ya que muchos consideraron que Fury, a pesar de las caídas, había ganado más asaltos. La pelea revitalizó el interés en la división de los pesos pesados, estableciendo a Fury y Wilder como figuras clave. Segunda pelea. La destrucción de Wilder. 22 de febrero de 2020. MGM en Las Vegas. Fury llegó a la revancha en su mejor forma física y mental. Cambió su equipo de entrenamiento y adoptó un estilo más agresivo. Wilder, por su parte, confiaba en su poder de knockout para repetir lo que hizo en la primera pelea. Desde el campanazo inicial, Fury tomó la iniciativa, avanzando con combinaciones poderosas y utilizando su peso para desgastar a Wilder. En el round 3, Fury derribó a Wilder con un golpe al oído que afectó su equilibrio. Wilder nunca se recuperó completamente. Finalmente, en el round 7, el equipo de Wilder lanzó la toalla, otorgando la victoria por nocaut técnico a Fury. La victoria de Fury fue una de las actuaciones más dominantes en la historia reciente de los pesos pesados, consolidándolo en ese entonces como el mejor de la división. Tercera pelea, 9 de octubre de 2021. T-Mobile, Las Vegas. Wilder, tras una larga pausa, regresó buscando venganza. Fury, confiado, prometió que esta pelea sería su última demostración de grandeza. En una batalla épica, ambos intercambiaron derribos en los primeros rounds. Wilder cayó en el round 3, se levantó enfurecido y, en el cuarto round, mandó a Fury a la lona 2 veces. Wilder mostró más determinación, pero Fury controló la pelea con su boxeo superior. En el round 1, Fury conectó un gancho que dejó a Wilder fuera de combate, poniendo fin a la trilogía. Esta pelea fue una de las más emocionantes de la era moderna, destacando el corazón y la determinación de ambos boxeadores. Fury se consolidó como una leyenda, y Wilder ganó respeto por su valentía. Fury vs. Wilder revitalizó la división de los pesos pesados, recordando a los fanáticos lo emocionante que puede ser el boxeo cuando dos rivales con estilos tan opuestos se enfrentan. Roberto Durán vs. Sugar Ray Leonard. El choque de eras y egos. Primera pelea. 20 de junio de 1980. Peso welter. Por el título del CMB. Estadio Olímpico de Montreal.
Roberto Durán llegó a este combate como el campeón unificado de los pesos ligeros, con un récord impresionante de 71 victorias y una reputación temida. Su apodo, Manos de Piedra, no era exagerado. Su estilo era brutal, implacable, y parecía diseñado para destruir a sus oponentes psicológica y físicamente. Por otro lado, Sugar Ray Leonard era el niño dorado del boxeo estadounidense, un maestro técnico con carisma y el respaldo de toda una nación. Esta pelea era más que un enfrentamiento, era un choque de culturas y de filosofías. El enfrentamiento inicial, conocido como la pelea del siglo, fue un choque de estilos y egos. Leonard, el carismático campeón olímpico, representaba el boxeo técnico y elegante, mientras que Durán, el Manos de Piedra, encarnaba la ferocidad y la garra de las calles de Panamá. Desde el primer campanazo, Durán dejó claro que esta no sería una pelea técnica. Con una agresión casi animal, persiguió a Leonard por el ring, negándole cualquier espacio para moverse. Leonard, acostumbrado a dictar el ritmo de sus peleas, se vio obligado a pelear al estilo de Durán, cuerpo a cuerpo, golpe por golpe. El momento más memorable llegó en el octavo asalto, cuando ambos boxeadores intercambiaron combinaciones salvajes frente a un público electrizado. Al final de los 15 asaltos, Durán se alzó con la victoria por decisión unánime, convirtiéndose en el campeón mundial de peso welter y consolidando su estatus como una leyenda viviente. Durán no solo se coronó campeón mundial, sino que también demostró que el corazón podía superar la técnica. Este combate cimentó su lugar como una leyenda y dio inicio a una de las rivalidades más icónicas del deporte. Segunda pelea, 25 de noviembre de 1980, peso welter, por el título del CMB en Nueva Orleans. Después de la primera pelea, Leonard regresó de inmediato al gimnasio con una misión: descifrar el rompecabezas que era Durán. Por su parte, Durán disfrutó de la victoria quizás más de lo debido, lo que llevó a un entrenamiento menos disciplinado y un enfoque más relajado. Apenas 5 meses después, llegó la revancha, un combate envuelto en controversia. Leonard mostró una versión completamente diferente de sí mismo en esta revancha. Usó su velocidad y movimientos para frustrar a Durán, manteniéndolo a distancia y conectando golpes precisos. Leonard optó por movimientos rápidos evitando los intercambios cortos. La táctica de Leonard fue tan efectiva que en el octavo asalto, Durán bajó los guantes, miró al árbitro, pronunció las palabras "no más" y abandonó la pelea, dejando perplejos a los fanáticos y marcando un momento infame en su carrera. La derrota manchó temporalmente el legado de Durán, quien tuvo que luchar durante años para recuperar su lugar entre los grandes, pero también subrayó la capacidad de Leonard para adaptarse y superar a un rival tan formidable. Este combate se convirtió en una de las historias más discutidas en la historia del boxeo. Tercera pelea, 7 de diciembre de 1989, peso supermediano sin título en disputa en Las Vegas. 9 años después, ambos boxeadores se enfrentaron por tercera vez, ahora como veteranos en la cima de su legado. La pelea fue mucho menos intensa que las anteriores, y Leonard ganó por decisión unánime. Aunque no estuvo a la altura de las 2 primeras batallas, cerró una de las rivalidades más memorables del deporte. Y terminó con 2 victorias para Leonard y una victoria para Durán. No solo representó un choque de estilos, sino también un enfrentamiento de eras. Su rivalidad trascendió los cuadriláteros y quedó inmortalizada como un símbolo del boxeo clásico. Arturo Gatti vs. Mickey Ward. Primera pelea, 18 de mayo de 2002. Peso superligero, sin título en disputa. Ambos boxeadores llegaron a esta pelea con estilos agresivos y carreras marcadas por altibajos. Nadie esperaba que este combate se convirtiera en una de las guerras más brutales en la historia del boxeo. En el boxeo, no todas las peleas necesitan títulos en juego para ser legendarias. Arturo Gatti y Mickey Ward demostraron que el verdadero drama en el ring viene del corazón y la voluntad. Ambos boxeadores eran guerreros a su manera. Gatti, con su capacidad de absorber castigo y seguir peleando, era un espectáculo de pura resistencia. Ward, por su parte, era conocido por su brutal gancho al hígado y su estilo agresivo.
Esta pelea no fue solo un enfrentamiento, fue una batalla de espíritus. Ninguno de los dos estaba en su mejor momento profesional, pero su hambre de victoria y orgullo personal les impulsaron a entregar una de las guerras más emocionantes en la historia del boxeo. Este combate es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Desde el inicio, ambos boxeadores intercambiaron golpes sin descanso, pero fue en el 9º asalto donde la pelea alcanzó niveles épicos. Ward conectó un gancho al hígado que casi detuvo a Gatti, pero mostrando una resistencia inhumana, en un gesto que define la grandeza de Gatti, se levantó, aguantó el embate y contraatacó con combinaciones brutales. Cuando sonó la campana final, Ward se llevó la victoria por decisión mayoritaria, pero ambos boxeadores fueron ovacionados de pie por los fanáticos. Esa noche se ganó algo más importante que un cinturón: el respeto eterno de los aficionados. Aunque no había un título en juego, esta pelea revitalizó el interés por el boxeo, demostrando que el corazón y la pasión podían igualar el espectáculo de cualquier enfrentamiento por campeonato mundial. Segunda pelea, 23 de noviembre de 2002, peso superligero, sin título en disputa, en Atlantic City. Después del éxito de la primera pelea, una revancha era inevitable. 6 meses después, Gatti y Ward volvieron al cuadrilátero. Esta vez, Gatti ajustó su estrategia, optando por una técnica más defensiva y cuidando su distancia. Aunque los intercambios siguieron siendo intensos, Gatti logró controlar la pelea con su jab y movimiento de pies, llevándose la victoria por decisión unánime. La segunda pelea solidificó a Gatti como un maestro del boxeo en condiciones adversas y preparó el terreno para el tercer y último capítulo de su rivalidad. Tercera pelea, 7 de junio de 2003, peso superligero, sin título en disputa. El combate final fue una combinación perfecta de técnica y ferocidad. Ambos boxeadores sabían que este sería el último capítulo de su historia conjunta y dejaron todo en el ring, con intercambios brutales y momentos de alto dramatismo. Gatti sufrió una mano rota en el cuarto asalto, pero continuó peleando hasta ganar por decisión unánime. Aunque Gatti ganó por decisión unánime, la verdadera victoria fue para los fanáticos, que presenciaron el fin de una trilogía que encapsuló el espíritu del boxeo. La trilogía Gatti-Ward es considerada un monumento al corazón humano y al amor por el deporte. Es la definición de corazón y coraje. No fue solo una trilogía, fue un tributo al espíritu humano, donde ambos boxeadores ganaron algo más que victorias: el respeto eterno de los fanáticos. La serie terminó con 2 victorias para Gatti y una victoria para Ward. Román Chocolatito González versus Juan Francisco Gallo Estrada. Primera pelea, 17 de noviembre de 2012, peso minimosca por el título mundial de la AMB. Los Ángeles, California. Cuando estos dos guerreros se enfrentaron por primera vez, Chocolatito ya era considerado uno de los mejores peleadores libra por libra. El nicaragüense tenía una técnica impecable, un ritmo incesante y una precisión quirúrgica en sus combinaciones. Por otro lado, Estrada, un joven mexicano lleno de hambre y potencial, buscaba demostrar que podía competir al nivel más alto. Desde el primer asalto, la pelea fue una exhibición de habilidades. Chocolatito impuso un ritmo frenético, conectando combinaciones al cuerpo y cabeza con una fluidez impresionante. Estrada, aunque menos experimentado, no se intimidó y respondió con contragolpes precisos y su característico gancho al cuerpo. Estrada ofreció una gran resistencia, pero la experiencia de Chocolatito le permitió llevarse la victoria por decisión unánime. Aunque Chocolatito ganó por decisión unánime, fue evidente que Estrada tenía las herramientas para desafiarlo nuevamente en el futuro. Segunda pelea, 13 de marzo de 2021, peso supermosca, por el título mundial del CMB, Dallas, Texas. 9 años después, ambos boxeadores se enfrentaron en una revancha histórica. El Gallo y Chocolatito volvieron a encontrarse, esta vez como campeones consolidados y leyendas en sus propias categorías. Gallo Estrada llegó como campeón mundial. El combate fue un espectáculo técnico y físico, con ambos boxeadores intercambiando más de 2.500 golpes, un récord en la categoría.
La pelea fue tan cerrada que Estrada ganó por decisión dividida, pero muchos expertos y fanáticos argumentaron que Chocolatito merecía la victoria. Tercera pelea. 3 de diciembre de 2022, peso supermosca, por el título mundial del CMB. La tercera pelea fue el desenlace perfecto para esta épica rivalidad. Aunque ambos boxeadores estaban al final de sus carreras, ofrecieron un espectáculo que recordaba a los mejores días del boxeo. Estrada ganó por decisión mayoritaria, en otra pelea llena de técnica y emoción. El respeto entre ambos quedó grabado en la memoria de todos los que presenciaron el combate. La trilogía Chocolatito Estrada es un testimonio de la excelencia técnica en el boxeo. Ambos peleadores mostraron que las categorías pequeñas pueden ofrecer peleas tan emocionantes y trascendentales como cualquier otra. La serie terminó con 2 victorias para Estrada y una victoria para Chocolatito, de las rivalidades más épicas en el boxeo moderno. Para los fanáticos del boxeo, la rivalidad entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez es sinónimo de técnica, poder y estrategia. Esta serie de 4 peleas se desarrolló en 3 categorías distintas: peso pluma, superpluma y welter. Lo interesante de esta tetralogía es cómo el estilo agresivo y explosivo de Pacquiao se enfrentaba al contragolpeo calculado y preciso de Márquez. Ninguna pelea fue fácil, y cada una se volvió más tensa que la anterior. Primera pelea. 8 de marzo de 2004. Peso pluma por el título mundial de la AMB y la FIP. La primera pelea inició de manera sorprendente. Pacquiao derribó a Márquez 3 veces en el primer asalto, mostrando su velocidad y potencia explosiva. Parecía que Márquez no aguantaría mucho más, pero a partir del segundo asalto, su corazón y técnica le permitieron ajustar su estilo y competir. Durante 12 asaltos, ambos boxeadores intercambiaron golpes de manera espectacular. La pelea terminó en empate, con una puntuación controversial. Este desenlace generó dudas y preguntas sobre quién era el mejor entre ellos. Se destaca la competitividad y corazón de Márquez, que se repuso a 3 caídas al inicio del combate para sacar el empate. Muchos consideraron que Márquez había hecho lo suficiente para ganar, mientras que otros creyeron que Pacquiao había asegurado la victoria con las caídas. Esta controversia estableció el tono para las siguientes peleas y creó una expectativa única en el boxeo moderno. El empate hizo que los fanáticos exigieran una revancha, ya que el desenlace no fue satisfactorio ni para ellos ni para los propios boxeadores. Segunda pelea. 15 de marzo de 2008. Peso superpluma, título del CMB. 4 años después, Pacquiao y Márquez se reencontraron en el ring en una pelea más intensa. La rapidez y el poder de Pacquiao seguían presentes, pero Márquez había mejorado su táctica, haciendo que la pelea fuera aún más cerrada. Pacquiao logró derribar a Márquez en el tercer asalto, pero Márquez, fiel a su estilo, se recuperó y mantuvo una batalla pareja hasta el último asalto. Pacquiao ganó por decisión dividida, un resultado que fue polémico y dejó insatisfecho a Márquez, quien juró que aún tenía cuentas pendientes. Este resultado nuevamente provocó críticas y controversias. La pelea fue vista por millones de fanáticos en todo el mundo, y la decisión dividida creó una discusión internacional sobre la objetividad del puntaje. Esta controversia solo hizo que la rivalidad creciera y consolidó a ambos boxeadores como figuras del boxeo mundial. Tercera pelea. 12 de noviembre de 2011. Peso welter, título del OMB. En esta ocasión, ambos boxeadores demostraron más madurez en sus estilos. Pacquiao, ya establecido como una superestrella mundial, enfrentó a un Márquez que ajustó su contragolpe a la perfección. Cada asalto fue una lección de técnica y estrategia. La pelea fue tan cerrada que ambos boxeadores terminaron sin saber con certeza quién había ganado. Pacquiao ganó por decisión mayoritaria, lo que enfureció a Márquez y sus seguidores. Las críticas fueron enormes y la rivalidad entre ambos se intensificó aún más. La decisión fue tan controversial que muchos fanáticos consideraron que Márquez había sido el verdadero vencedor.
Este tercer combate selló la rivalidad como una de las más polémicas de todos los tiempos y aumentó la tensión entre los seguidores de ambos. La victoria de Pacquiao fue tan discutida que muchos pidieron una cuarta pelea, algo raro en el boxeo, pero necesario en esta rivalidad. Cuarta pelea, 8 de diciembre de 2012, peso welter, sin título en juego. La cuarta pelea fue el clímax de esta rivalidad. Desde el inicio, ambos boxeadores demostraron que no tenían intención de dejar la decisión a los jueces. Márquez derribó a Pacquiao en el tercer asalto, y Pacquiao regresó con fuerza en los siguientes rounds. Manny derribó a Márquez en el round 5 y parecía que retomaba la pelea. Pero finalmente, en el sexto asalto, Márquez conectó el golpe perfecto, un derechazo que noqueó a Pacquiao y terminó con la serie de manera espectacular. Victoria de Márquez por nocaut en el sexto asalto, un contragolpe espectacular, uno de los momentos más icónicos en el boxeo moderno. Este fue el cierre perfecto a una de las rivalidades más épicas de la historia. Con este final, Márquez se ganó el respeto de los fanáticos del boxeo en todo el mundo y selló una de las victorias más importantes en la historia del boxeo. La serie terminó con 2 victorias para Pacquiao, un empate y una victoria contundente para Márquez en la última pelea. La tetralogía entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez se convirtió en una de las rivalidades más comentadas de la historia del boxeo moderno, capturando la atención de fanáticos alrededor del mundo gracias a sus giros inesperados y a la feroz competitividad entre ambos guerreros. Estos combates no solo enfrentaron a 2 grandes boxeadores en distintas categorías, sino que trascendieron el boxeo para convertirse en un fenómeno cultural que unió y dividió a las aficiones de México y Filipinas. Además, la serie dejó momentos inolvidables, como el impactante knockout de Márquez en la cuarta pelea, que selló su victoria definitiva. Más allá de los títulos en juego, Pacquiao vs. Márquez se destacó por su capacidad para demostrar el arte del boxeo en su máxima expresión, combinando habilidad, estrategia y drama. Cada pelea fue más que un simple enfrentamiento. Fue un testimonio de la resiliencia, la precisión y el coraje. Esta serie cambió para siempre la percepción de rivalidades internacionales en el boxeo y solidificó a Pacquiao y Márquez como 2 leyendas de su época. Su tetralogía sigue siendo una referencia de cómo la perseverancia y el respeto mutuo pueden generar combates de gran calidad y profundidad emocional. La tetralogía entre Israel Vázquez y Rafael Márquez es recordada por su ferocidad y desgaste físico. Cada pelea de esta serie dejó secuelas en ambos boxeadores, pero el orgullo y la voluntad de salir victoriosos los hizo regresar al ring una y otra vez. Estas peleas definieron el estilo guerrero en una guerra entre mexicanos en los pesos super gallo. Primera pelea, 3 de marzo de 2007. Título Super Gallo del CMB. Márquez comenzó fuerte, llevando el ritmo y controlando a Vázquez. Sin embargo, Vázquez mostró su corazón de guerrero al recuperarse y conectar golpes poderosos. La pelea terminó en el séptimo asalto cuando Vázquez, con una lesión en la nariz, no pudo continuar. El resultado fue victoria de Márquez por nocaut técnico, coronándose campeón. Segunda pelea, 4 de agosto de 2007. Revancha inmediata. Título Super Gallo del CMB. En esta revancha, Vázquez salió con más agresividad, determinado a vengar su derrota. Ambos intercambiaron golpes brutales, pero fue Vázquez quien impuso su pegada y finalmente se llevó la victoria en el sexto asalto. Victoria de Vázquez por nocaut, recuperando el título. Tercera pelea, 1 de marzo de 2008. Tercer combate. Título Super Gallo del CMB. La tercera pelea fue una guerra sin descanso. Ambos boxeadores dejaron todo en el ring, intercambiando golpes sin tregua. Fue una batalla tan cerrada que se decidió por decisión dividida. Vázquez ganó por decisión dividida en una pelea que fue considerada una de las mejores del año. Cuarta pelea, 22 de mayo de 2010. Sin título en juego. 2 años después, ambos volvieron a enfrentarse en una pelea cargada de emociones. Sin embargo, esta vez Márquez fue superior, dominando a un Vázquez visiblemente desgastado. Victoria de Márquez por nocaut, técnico en el tercer asalto.
Así, la serie terminó empatada en 2 victorias para cada uno. La serie entre Israel Vázquez y Rafael Márquez es recordada como una de las más brutales en la historia del boxeo. En cada pelea, ambos boxeadores dejaron partes de sí mismos en el ring, entregándose con una intensidad pocas veces vista. Las 4 peleas fueron guerras de pura resistencia y corazón, en las que tanto Vázquez como Márquez arriesgaron su salud y sus carreras en cada asalto, entregando un espectáculo de valentía y fortaleza. A cerrar, no podemos olvidar la legendaria rivalidad entre Sugar Ray Robinson y Gene Fullmer. Aunque esta serie no es tan conocida como las anteriores, fue histórica por el calibre de sus protagonistas. Se enfrentaron 4 veces entre 1957 y 1961 por el título mundial de peso medio. Fullmer ganó la primera pelea, pero Robinson se vengó con un increíble knockout en la segunda. La tercera fue un empate y en la cuarta Fullmer volvió a imponerse. Esta tetralogía es recordada como una de las rivalidades que definieron la época de oro de los pesos medios. Las grandes rivalidades son el alma del boxeo. Peleas que van más allá de los títulos, que se convierten en leyendas vivientes y nos recuerdan por qué amamos este deporte. ¿Cuál de estas rivalidades es tu favorita? ¿Cuál otra crees que debería estar en este listado? Déjamelo en los comentarios y si te gustó este video no olvides suscribirte para más contenido de boxeo.